vecino me denunció después de que lo ayudé a arreglar su camioneta en medio de una tormenta eléctrica, diciéndote lo buscaste tú mismo, amigo. Él creía que lo controlaba todo, hasta que la crisis de su hijo, la suspensión de la asociación de propietarios y una investigación de la ciudad lo obligaron a enfrentar las consecuencias que intentó echarme encima. Hey Edith, soy solo un tipo normal que intentó ayudar a su vecino durante una tormenta horrible y de alguna manera eso se convirtió en el peor año de mi vida. Nunca pensé que un solo acto de bondad pudiera hacer explotar a todo un vecindario. Pero aquí estamos, déjenme empezar desde el principio. Me llamo Melvin, tengo 50 años. Nací en Luisiana pero he estado viviendo en Rowlett, Texas, por muchos más años de los que planeé. Trabajo como supervisor de envíos en un almacén cerca de Shiloh. No es nada glamoroso, pero mantiene las luces encendidas y me da seguro médico, así que no me quejo demasiado. Mi esposa Hazel yo tenemos 2 hijos adultos que ya están haciendo su propia vida. La casa se siente más silenciosa estos días, pero no de una mala manera, solo diferente. Ya sabes, nuestra calle es una de esas antiguas, con casas bajas de ladrillo y árboles de nuez que parecen medio muertos, pero que aún así dejan caer suficientes nueces como para torcerte los tobillos. La gente en su mayoría se mantiene al margen. Si saludas te saludan. Si necesitas ayuda para mover un sofá alguien aparecerá eventualmente. Nunca pasa nada loco por aquí, o al menos eso pensaba durante mucho tiempo. Mi vecino de enfrente, Casper, se mudó quizá hace 3 años, un tipo grande y alto, siempre usando la misma maldita gorra de béisbol camuflada, como si estuviera pegada a su cabeza. No hablaba mucho, nunca sonreía, conducía una Dodge Ram negra que probablemente enceraba más de lo que se duchaba. Intenté decirle hola cuando se mudó, solo haciendo lo correcto por educación, pero apenas asintió y entró a su casa. Pensé, está bien, amigo, sé misterioso, lo que sea. En fin, la noche en que todo empezó Hazel estaba en casa de su hermana en Garland. Yo estaba solo en casa calentando chili sobrante, pensando en absolutamente nada importante. El reporte del clima decía que tal vez tendríamos algo de lluvia, lo cual resultó ser la mayor subestimación del año. En cuestión de 20 minutos todo el cielo se oscureció y el viento empezó a lanzarse contra la casa como si tuviera una cuenta pendiente. He pasado por muchas tormentas, pero esta se sentía diferente, fuerte en el pecho, de ese tipo de ruido, y entonces escuché gritos. Al principio pensé que era el viento jugándome una mala pasada, pero no, definitivamente alguien estaba gritando afuera. Abrí la puerta principal y ahí estaba Casper, de pie en su entrada, azotando el cofre de su camioneta como si le debiera dinero. La lluvia caía tan fuerte que parecía que todo estaba bajo el agua. Estaba gritando algo sobre que su camioneta estaba muerta y que necesitaba llegar al aeropuerto para recoger a Joe, su hijo. No sé qué me pasó, quizá costumbre, quizá puro reflejo. Agarré mi vieja chaqueta de trabajo y corrí hacia allá. ¿Estás bien? Tuve que gritar solo para escucharme. Él me gritó de vuelta que la camioneta no arrancaba y que no sabía qué demonios hacer. Se veía sinceramente en pánico, como si fuera a saltar fuera de su propia piel. Le dije que abriera el cofre y que dejara que le echara un vistazo. Fue entonces cuando apareció Lizzie. Bueno, aparecer es mucho decir, más bien se materializó de la nada con ese poncho amarillo de tienda de $1 que la hacía parecer un plátano chillón. Sostenía a su perrito diminuto en un brazo y gritaba desde el otro lado de la calle. ¿Está teniendo un colapso o qué? Por encima del trueno, esa mujer ama el drama más que el oxígeno. Casper la ignoró, lo cual honestamente me sorprendió, porque parecía el tipo de hombre que le gritaría a alguien por hablar demasiado fuerte, pero solo siguió caminando de un lado a otro y revisando su teléfono como si su vida dependiera de ello. Metí las manos bajo el cofre y encontré un cable de tierra suelto y una corrosión horrible en los terminales de la batería. No era ciencia espacial, solo molesto de lidiar mientras la lluvia te golpeaba en la cara. Terminamos empujando la camioneta hasta mi entrada para poder tener mejor luz del garaje. Casper y yo nos resbalábamos por todas partes, los dos maldiciendo entre dientes. Un rayo cayó en algún lugar cercano, sentí como si me vibraran los dientes. Toda esa hora se sintió como intentar arreglar un auto en medio de una lavadora, pero al final la camioneta tosió, se sacudió y volvió a la vida. Casper gritó algo que era mitad risa y mitad grito y me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi caigo dentro de mi contenedor de reciclaje. Te debo una enorme, hombre, dijo, de verdad sonriendo. La primera vez que veía su cara moverse así, se subió a la camioneta y salió disparado por la calle, salpicando agua por todas partes. Me quedé ahí, empapado y congelándome, pero algo orgulloso de mí mismo. Pensé que quizá Casper solo era torpe, no grosero, quizá estaba lidiando con cosas personales. Quizá esta tormenta sería una de esas historias raras de unión entre vecinos que cuentas después. Sí, resulta que fue el comienzo del peor periodo de mi vida. 2 semanas después de esa noche de tormenta la vida volvió a sentirse normal, o tan normal como se siente por aquí. Hazel estaba de vuelta en casa, el clima se calmó y yo regresé directo a mi rutina de trabajo, cena, quizás sentarme un rato en el porche antes de ver el programa que a Hazel le gustaba esa semana. Todo el asunto de Casper y su camioneta, honestamente, se deslizó al fondo de mi mente. Pensé que eventualmente pasaría a dar las gracias otra vez, quizá dejaría una tarjeta de regalo o algo así, ya sabes, cosas de vecinos. En lugar de eso,
Llegué a casa del trabajo un miércoles y vi esta brillante calcomanía naranja pegada justo en el centro de mi puerta principal, como una maestra de primaria marcando una F en un examen. Me quedé congelado por un segundo. Porque mi cerebro se negó a creer que realmente estuviera en mi casa, lo despegué y lo leí 3 veces solo para asegurarme de que no estaba alucinando. Violación del código, operar un negocio de mecánica sin licencia, multa de $900, lo juro. Sentí como si el estómago se me hubiera caído a través de las tablas del porche. No manejo nada desde mi garaje excepto la cortadora de césped, una aspiradora de taller medio muerta y cualquier chatarra de la que Hazel me dice que me deshaga. Miré alrededor como si un equipo de cámara oculta fuera a saltar de los arbustos y gritar "te atrapamos". Hazel salió cuando oyó que la puerta mosquitera se cerraba de golpe. ¿Qué pasó?, preguntó, y le entregué el papel. Lo leyó, frunció el ceño, lo leyó otra vez. ¿Qué negocio de mecánica? Apenas arreglas tu propio auto. Lo sé, dije, tiene que ser un error. Entonces, porque ella tiene un sexto sentido para el drama. Lizzie apareció caminando rápido por su patio como si hubiera estado esperando este momento. Ni siquiera dijo hola, señaló la calcomanía en la mano de Hazel y dijo: «Ay, señor Melvin, ¿qué hiciste?». Nada, respondí de golpe sin querer. Estaba demasiado confundido y avergonzado. «Bueno, alguien seguro cree que hiciste algo», dijo cruzando los brazos como si tuviera una placa. Hazel me lanzó esa miradita preocupada de reojo que pone cuando siente que estoy a punto de perder la calma. «Mejor llamemos al número», dijo con suavidad. Así que lo hice. Me atendió una mujer en la oficina de la ciudad que sonaba exactamente como si prefiriera comer grava antes que contestar teléfonos. Expliqué la situación: no manejo un negocio, no arreglo autos. Literalmente ayudé a un tipo una sola vez en medio de una tormenta. No le importó. «Tenemos evidencia fotográfica de actividad de reparación repetida y tráfico de clientes», dijo. «Múltiples vehículos. Múltiples fechas», repetí. Se me secó la boca. «Eso es imposible, señor, está documentado», dijo. «Si quiere impugnarlo necesitará solicitar una audiencia». Para cuando colgué, algo feo me estaba trepando por el cuello porque lo sabía que Casper estaba detrás de esto, la noche de la tormenta o algo que él montó después. De cualquier manera tenía sus huellas por todas partes. Y solo una persona estaba allí mirándome trabajar. Ni siquiera entré primero a la casa, caminé directo cruzando la calle hacia el patio de Casper. Estaba regando una fila de petunias de aspecto triste como si estuviera filmando un comercial de jardinería. No se mostró sorprendido cuando me vio venir. Esa fue la primera cosa que me molestó. La segunda fue la mueca burlona. «¿Has visto a alguien tomando fotos de mi casa últimamente?», le pregunté. Mi voz temblaba, no por miedo, sino por rabia. Él solo se encogió de hombros. «Te lo buscaste tú mismo, amigo», así de simple, sin dudar, sin vergüenza. Solo 5 palabras estúpidas que golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Lo miré fijamente esperando que se riera y dijera que estaba bromeando. No lo hizo. Solo siguió rociando esas malditas flores como si yo fuera una mosca zumbando en su oído. «Arreglé tu camioneta», grité. Una vez. Él se encogió de hombros. «Eso no es lo que reporté». «¿Qué reportaste?». La mueca de Casper no se movió. «Que manejas un pequeño negocio de reparaciones en efectivo desde tu garaje, que los clientes van y vienen, que es algo regular». Se me cerró la garganta. «Mentiste». «Documenté», corrigió. «Un par de fotos, días distintos, autos distintos, suficiente para que la ciudad lo creyera». Sentí como si el mundo se quedara en silencio, incluso con el siseo del rociador de agua entre nosotros. No recuerdo haber caminado de regreso a mi casa. Apenas recuerdo a Hazel preguntando qué pasó. Sí recuerdo golpear la pared de la despensa lo suficientemente fuerte como para agrietarla. Hazel tuvo que vendarme los nudillos porque me abrí la piel. Esa noche no comí. Me senté en la mesa de la cocina mirando el aviso de infracción como si las palabras fueran a cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Hazel me dijo que lo dejara ir. «Lo pagaremos», dijo, «y habremos terminado con él». Pero todo en lo que podía pensar era en la cara de Casper, esa mirada arrogante, la forma en que actuó como si yo fuera el problema. No dormí ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía esa maldita mueca, los faros de la camioneta cortando la lluvia, su voz diciendo que me debía una grande. Y luego, 2 semanas después, me apuñala por la espalda. No había terminado con Casper, ni de cerca. Solo que no sabía cuánto peor se iban a poner las cosas. Después de que pagué esa multa de $900, todavía me revuelve el estómago decirlo. Las cosas no se calmaron, si acaso se pusieron más raras. No fue un gran evento dramático, fue un goteo lento de basura mezquina y molesta que nunca le dio a mis nervios la oportunidad de reiniciarse. Aproximadamente una semana después de lo de la multa, Hazel entró de recoger el correo y dijo: «Mel, nos llegó una carta de la JOA». Gemí antes de que siquiera terminara la frase. Efectivamente era un recordatorio amistoso sobre el mantenimiento adecuado de la cerca. Nuestra cerca ha sido la misma cerca desde hace 12 años. «De repente es un problema», dijo Hazel. «Tal vez fue al azar». Pero yo ya no creía en el azar, no con Casper viviendo al otro lado de la
Calle. Luego llegó otro recordatorio sobre dónde colocar el bote de basura, no una multa, ni siquiera una advertencia, solo uno de esos empujoncitos pasivo-agresivos que las Joa aman enviar cuando alguien le susurra al oído. No iba a acusar a Casper sin pruebas, pero vamos, el hombre me denunció por ayudarlo. Su mezquindad no tenía límites, incluso Hazel empezó a notarlo. Una noche dijo, ahora siempre está afuera. No tiene a dónde ir. Ella tenía razón, Casper de repente estaba afuera en su patio constantemente. Regando césped que no necesitaba agua, barriendo una entrada que no necesitaba ser barrida, simplemente rondando, observando todo lo que se movía, y su hijo yo empezó a aparecer casi todos los fines de semana. Un tipo grande, probablemente a principios de sus 20s, con una barba que nunca parecía del todo intencional, se quedaba parado en su entrada con los brazos cruzados, mirando mi casa como si lo hubiera ofendido personalmente. No sé qué le dijo Casper, pero fuera lo que fuera, me pintó como el villano en su pequeña historia. Un sábado por la mañana yo estaba afuera regando el césped cuando yo me miró directamente, escupió de mi lado de la línea de propiedad y entró a la casa como si fuera el dueño del mundo. Hazel lo vio desde la ventana y dijo, por favor no vayas allá Mel, por favor, y no lo hice, sobre todo porque sabía que nada bueno saldría de confrontar a un chico que pensaba que mirar con odio contaba como personalidad. Luego empezó la basura, algunas latas vacías, una bolsa grasienta de comida rápida, colillas de cigarro, cosas arrojadas por encima de nuestra cerca trasera en momentos aleatorios. Al principio Hazel quiso creer que era el viento o mapaches o algo inocente, pero después de la tercera vez simplemente me miró con esa expresión cansada y dijo, son ellos. Lo que de verdad me asustó fue cuando nuestra perra Daisy casi se atraganta con un hueso de pollo que de alguna manera terminó en nuestro patio. Hazel lloró durante unos buenos 10 minutos. Después de que se lo sacamos de la boca, ahí fue cuando mi enojo se convirtió en algo más frío, miedo mezclado con frustración. Sentir que no puedes proteger tu propio hogar es algo terrible, y como extra, porque a la vida le encanta un remate, Elizabeth Leslie Garvey se volvió aún más presente de lo habitual. Esa mujer aparece en las situaciones como si el chisme mismo la invocara. Una tarde marchó hacia mí sosteniendo a su perrito diminuto, una especie de mezcla de caniche con ojos demasiado grandes para su cabeza, y dijo, Melvin, escuché vidrios rompiéndose en algún lugar de la calle anoche. ¿Oíste algo? No, dije. ¿Qué pasó? Ay cariño, el lugar de Curtis fue asaltado, una ventana rota. La policía estuvo allí al amanecer. Eso me dejó helado. Curtis vive quizá a unas 6 casas de distancia, tipo tranquilo, mayor, trabaja de noche a veces, definitivamente no alguien al que ataquen por diversión. Hazel y yo caminamos más tarde y vimos el vidrio por toda su entrada. Habían cubierto la ventana con cartón, y lo que de verdad me inquietó fue cómo Casper salió durante todo eso, demasiado tranquilo. No le preguntó a nadie qué había pasado, no fingió preocuparse, solo se quedó ahí con los brazos cruzados como si alguien hubiera interrumpido su siesta. Lizzie por supuesto lo hizo más raro susurrándole a Hazel, te juro que vi una figura cerca del lugar de Casper anoche. Pudo haber sido un mapache o tal vez no lo fue. Levantó las cejas como si estuviera audicionando para una telenovela. Unas noches después, alrededor de las 10 más o menos, vi como unos faros iluminaron la pared de nuestra sala. Me asomé y vi una furgoneta plateada, sencilla, sin logotipo, detenerse justo al lado de la puerta lateral de Casper. El conductor, un tipo delgado con el cabello largo recogido, saltó, le entregó a Casper una caja pequeña, tomó otra cosa de él y se fue a toda velocidad como si llegara tarde al toque de queda. Casper lo llamó Toby, como si hubieran hecho ese intercambio 100 veces. No gritaba crimen, pero definitivamente tampoco gritaba diligencia normal de un miércoles por la noche. Recuerdo haberme quedado allí en la oscuridad pensando, ¿qué demonios está pasando con este tipo? Hazel se acercó por detrás, me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja, Mel, por favor no te metas en algo peligroso. Pero ya era demasiado tarde, mi cerebro ya se había enganchado. No podía sacudirme la sensación de que algo feo se estaba gestando y mi casa estaba justo en medio de ello. Todavía no lo sabía, pero las cosas iban a ponerse mucho más desordenadas. Para cuando pasó otra semana yo estaba funcionando con lo justo. Hazel seguía diciéndome que necesitaba calmarme, quizá dar un paseo, quizá hablar con alguien que no estuviera atrapado en todo este desastre. Mi cabeza se sentía como si estuviera llena de cables chisporroteando al azar. Cada ruido afuera hacía que me levantara a mirar por las persianas. Odiaba sentirme así pero no sabía cómo detenerlo. Hazel finalmente dijo, Mel, habla con alguien que de verdad entienda de cosas de la ciudad, alguien que pueda decirte que es normal y que no. No conocía a ningún experto en locura vecinal, pero sí conocía a Daryl, un viejo amigo del trabajo que peleaba con su Joa como si fuera un pasatiempo personal. Cuando le conté todo ni siquiera me dejó terminar. Necesitas hablar con el señor Harlan, dijo, un tipo retirado del código de la ciudad. Conoce todos los trucos del libro, así que al día siguiente me reuní con el señor Harlan en este pequeño diner que todavía huele a tostadas quemadas sin importar a qué hora vayas. Tenía esa complexión robusta de la vieja escuela, como si hubiera pasado más de su vida arreglando cosas que hablando de ellas. Le expuse todo, la multa, la basura, el allanamiento, la furgoneta plateada. Escuchó sin interrumpir,
solo sorbiendo su café y asintiendo. Cuando terminé se recostó y dijo, tu vecino suena como el tipo al que le gusta la sensación de control, gente como él aprende el sistema temprano y lo usa contra todos a su alrededor. Le pregunté cómo la ciudad podía simplemente tomar su palabra para todo, se encogió de hombros. Alguien que se queja mucho es tratado como si estuviera prestando atención. No significa que sea correcto, solo significa que pasa. Le hablé del allanamiento calle abajo, no sacó conclusiones precipitadas, solo dijo, anótalo. Fechas, horas, lo que viste, sin conjeturas, fue la primera vez en semanas que alguien me hizo sentir que no estaba imaginando cosas. Cuando llegué a casa Hazel estaba en el porche con dos de nuestras vecinas, la señora Álvarez y Marlene. Resultó que ambas habían recibido advertencias extrañas recientemente, jardinería para la señora Álvarez, una grieta en la entrada para Marlene, cosas de las que nadie se había preocupado nunca antes, no hacía falta ser un genio para unir los puntos, y... Entonces apareció Lizzie, como si hubiera estado esperando su señal. Sabía que algo raro pasaba en esta calle, dijo ajustándose sus enormes gafas de sol aunque el sol ya se estaba poniendo. 2 advertencias en una semana. Eso no es al azar, eso es intencional. Lo dijo con ese dramatismo que casi me hace reír si no hubiera estado tan cansado. Los 4 hablamos un rato, como bailando alrededor del nombre de Casper sin decirlo, pero cada vez que alguno miraba hacia el otro lado de la calle se sentía obvio quién estaba detrás de todo. A la tarde siguiente pasó algo extraño, no dramático, solo inquietante de una manera que no pude sacudirme. Un pequeño paquete marrón estaba sentado en mi porche, dirigido a Casper. Mi número de casa tachado y reescrito, un error fácil. Lo levanté con la intención de simplemente llevarlo, pero en el segundo en que lo sostuve algo en el estómago se me retorció, no porque pensara que fuera peligroso, solo se sentía como un mal momento, y justo a tiempo. Lizzie salió de su casa. Oh, ¿qué es eso?, dijo ya a medio camino de cruzar la calle. Eso no estaba antes en la casa de Casper, lo habría notado, un error de entrega. Dije, el repartidor debe haber leído mal el número. Ella se inclinó estudiando la caja como una detective en una comedia de situación. Melvin, esa parece el tipo de caja en la que la gente envía equipo. Es cartón, Lizzie, dije, cálmate. Ella asintió, pero tenía esa mirada de voy a contarle esto a 3 personas en menos de una hora. Caminé con la caja hasta el otro lado de la calle. Casper estaba limpiando otra vez las ventanas de su camioneta, la misma expresión vacía de siempre. Cuando me vio sosteniendo el paquete, un destello de algo, pánico, irritación, cruzó su rostro. Esto lo dejaron en mi casa, dije, lo arrebató más rápido de lo que se sintió normal. Sí, gracias, sin contacto visual, sin disculpas, solo se dio la vuelta y entró como si la caja le estuviera quemando las manos. Esa reacción se me quedó clavada el resto de la noche. Hazel se sentó a mi lado en el sofá más tarde y dijo en voz baja, Mel, está escondiendo algo. Lo siento, yo también podía sentirlo. El problema era que no sabía qué hacer con esa sensación. No quería convertirme en algún vecino paranoico con binoculares pegados a la frente, pero ignorarlo todo ya no era una opción. Así que agarré un cuaderno viejo del cajón del desorden y anoté todo del último mes, fechas, horas, lo que vi, no lo que pensaba que significaba, solo lo que pasó. La voz del señor Harlan se me quedó en la cabeza, solo hechos. Y ese cuaderno, sí, terminó llenándose rápido, porque por mucho que esperara que lo peor ya hubiera pasado, las cosas no estaban ni cerca de calmarse, ni de lejos. Para mediados de la semana siguiente todo en la calle se sentía inclinado, no caído, no explotado, solo inclinado en una dirección en la que no debería estar inclinado. Se podía sentir en el aire. La gente estaba más afuera, fingiendo regar plantas o revisar el correo que ya habían revisado una hora antes. Todos seguían mirando hacia la casa de Casper como si fuera un animal salvaje agazapado en la hierba alta, y por 11, no era solo yo el que lo sentía. La señora Álvarez detuvo a Hazel una mañana y dijo, él está observando a todos, no solo a ustedes dos. Cada vez que estoy afuera siento ojos sobre mí. Hazel ni siquiera discutió, solo asintió. Eso me preocupó más que cualquier cosa. Esa tarde llegué del trabajo y encontré a Marlene parada en mi entrada con una carpeta apretada contra el pecho como si hubiera robado documentos clasificados. Necesito mostrarte algo, susurró antes de que siquiera dejara mi lonchera. Abrió la carpeta y me mostró copias de sus advertencias de código, todas archivadas dentro del mismo periodo de 2 semanas. Jardinería, grietas en la entrada. He tenido esta entrada desde que me mudé hace 13 años, dijo. A nadie le importó antes de ahora. Hazel salió al porche y me lanzó esa mirada de te dije que no estábamos locos. Pero antes de que pudiera decir algo Lizzie apareció detrás del seto, como si literalmente hubiera crecido ahí. Creo que tiene túneles secretos. Llevaba un archivador gigante bajo el brazo etiquetado Observaciones del vecindario, escrito a mano con marcador rojo. Lo levantó como si estuviera sosteniendo los 10 mandamientos. He estado llevando un registro, dijo orgullosa. Hazel murmuró o no detrás de ella. Lizzie abrió el archivador y empezó a recitar fechas en las que había visto a Casper gritándole a alguien por teléfono afuera, o cuando Joe salió disparado en su camioneta a medianoche, o cuando autos extraños se quedaban
Al otro lado de la calle con los motores encendidos, la mitad de las páginas estaban codificadas por colores, ninguna de ellas tenía sentido inmediato, en un momento dijo, y el 17 escuché un ruido fuerte, pero pudo haber sido una zarigüeya, aunque honestamente se sintió como una zarigüeya humana, ya sabes, del tipo, Hassel intervino con suavidad, Lizzie, cariño, que es una zarigüeya humana, Lizzie agitó la mano, ya sabes, alguien sigiloso, fue caos, puro caos, y de alguna manera fue útil, porque 11, todos nos calmamos lo suficiente como para volver a hablar como seres humanos otra vez, nos dimos cuenta de algo obvio. Ninguna de esas quejas ni de esos momentos extraños eran al azar, estaban agrupados, pequeños estallidos apretados de problemas, todos orbitando alrededor de Casper como planetas alrededor de un sol miserable. Sugerí que habláramos con el señor Harlan y todos estuvieron de acuerdo, así que nos reunimos ese sábado por la mañana en la mesa de mi cocina, Hassel, la señora Álvarez, Marlene, Lizzie y yo, obviamente Lizzie con su archivador en la mano como si fuera la estenógrafa oficial del apocalipsis. El señor Harlan llegó 10 minutos después llevando su propia carpeta, es de la vieja escuela, directo, sin tonterías, escuchó a todos exponer sus problemas uno por uno, escribiendo con una letra diminuta y ordenada que apenas se podía leer. Cuando la señora Álvarez le mostró sus fotos de la citación por el paisajismo hizo un chasquido molesto con la lengua y dijo que eso ni siquiera era una infracción, que alguien solo quería molestarla. Cuando Marlene levantó la carta de su entrada asintió despacio y dijo que ya había visto esa táctica antes, quejumbrosos en serie. Creen que si mantienen a todos los demás en problemas nadie mirará demasiado de cerca lo que ellos hacen. Luego Lizzie deslizó su archivador hacia él como si le estuviera pasando una reliquia invaluable y dijo que eso era todo lo sospechoso que había notado desde enero, inflando el pecho. Él lo abrió, parpadeó 2 veces, lo cerró de nuevo y dijo que apreciaba el esfuerzo, con el mismo tono que usas cuando un niño te entrega un dibujo de una mancha púrpura y la llama caballo. Pero incluso él admitió que algunas de sus notas eran extrañamente útiles, por ejemplo había marcado una fecha en la que escuchó a Casper discutiendo con alguien en su entrada tarde por la noche, y esa resultó ser la misma noche en que la furgoneta plateada apareció en su puerta trasera, cuando yo vi ese intercambio entre él y Toby, cuando todo el papeleo, las advertencias, las quejas, las notas y los recuerdos quedaron extendidos sobre la mesa, el patrón nos golpeó con fuerza. La señora Álvarez susurró que nos estaba apuntando, Marlene asintió, a todos y cada uno de nosotros. Hassel se frotó la frente y preguntó por qué. El señor Harlan se encogió de hombros y dijo que a algunas personas les gusta el control, a otras les gusta que les tengan miedo y a otras no les gusta que nadie se acerque siquiera a su negocio. Todos pensábamos lo mismo, fuera lo que fuera que Casper estaba escondiendo realmente no quería que nadie prestara atención, eso habría sido suficiente caos para un solo día, pero la vida aparentemente quería más de mí, porque esa misma tarde, como si lo hubiera convocado el universo, Casper caminó directo por mi entrada sosteniendo un pastel comprado en tienda, de esos que parecen haber sobrevivido a un viaje duro en el asiento trasero, se pegó la sonrisa más falsa que he visto en mi vida y dijo que pensó que deberíamos aclarar el aire, empezar de cero. Hassel se puso a mi lado, Lizzie asomó desde detrás de su buzón como un gremlin, Casper siguió hablando, un gran discurso sobre malentendidos y vecinos que necesitan armonía, cada frase se sentía como jarabe pegajoso derramado sobre vidrio afilado, no se disculpó, no mencionó la multa, no explicó nada, solo quería actuar como si nada de eso hubiera pasado jamás. Cuando finalmente se fue Hassel murmuró que eso no era normal. Lizzie apareció de la nada y susurró que estaba tramando algo, le creí, porque esa falsa ofrenda de paz no estaba calmando nada, era gasolina y el fuego venía, todo pasó de golpe, como si el universo hubiera apretado algún botón de avance rápido estropeado en nuestras vidas. Empezó temprano un jueves por la mañana, yo me estaba preparando para ir al trabajo, Hassel estaba empacando su almuerzo y Daisy caminaba de un lado a otro para su paseo matutino, normal y tranquila. Entonces Lizzie le envió un mensaje a Hassel con una foto borrosa de un camión blanco de la ciudad estacionado frente a la propiedad en alquiler de Casper allá por Jupiter Road. Decía inspectores de la ciudad en la otra casa de Casper. Te dije que estaba escondiendo algo. También incluyó otra foto borrosa que debió de haber tomado desde Dios sabe dónde. Probablemente se subió a su techo como un mapache con una cámara. 10 minutos después Hassel recibió otro mensaje. Están entrando. Esto es grande, Hassel. Suspiró, me pasó el teléfono y dijo que mi novia necesitaba un pasatiempo. Intenté no reírme porque, honestamente, tenía razón. Lizzie prosperaba en el caos como una planta que solo crece en cenizas de incendios forestales. Para la hora del almuerzo toda la calle estaba alborotada. La esposa de Curtis pasó para decirle a Hassel que había escuchado que la ciudad encontró varias infracciones en la propiedad de alquiler, nada criminal, solo negligencia grave, ventanas rotas, cableado inseguro, el tipo de cosas que reciben multas del tamaño de la cuota de un auto pequeño. A media tarde el señor Bowen de la Joa envió uno de esos correos masivos rígidamente redactados diciendo que Casper estaba siendo retirado temporalmente de sus funciones en la junta mientras se realizaba una revisión. Traducción, por fin notaron que él era el problema y no el héroe que fingía ser. Honestamente pensé que tal vez por fin la presión haría que Casper se calmara, pero no, se quebró. Alrededor de las 6 de la tarde yo
Estaba asando pollo en el patio trasero cuando Hazel salió corriendo diciendo, Mel, tienes que venir a ver esto, señaló al otro lado de la calle donde yo estaba en plena crisis, gritándole a Casper en la entrada, nunca me escuchas, yo gritaba, arruinas todo, esto es culpa tuya, no mía, su voz se quebró como si hubiera estado guardándose eso durante meses, agitaba las manos caminando en círculos, Casper intentaba hacerlo callar, pero yo le dio un manotazo a la escoba que tenía en la mano y... Gritó aún más fuerte, los vecinos empezaron a salir de sus casas como si fuera un simulacro de incendio a escala de toda la cuadra. Marlene se asomó por entre sus persianas, la señora Álvarez estaba de pie en su porche abrazando su suéter, Curtis se apoyaba en su barandilla, y luego estaba Lizzie, agachada detrás de su buzón, grabando con su teléfono mientras susurraba comentarios dramáticos como si estuviera narrando un documental de naturaleza, la tensión está escalando, susurró lo suficientemente alto como para que media cuadra la escuchara. Después de unos minutos yo entró furioso a la casa y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que sacudió el polvo de mis canaletas, Casper se quedó congelado durante unos buenos 10 segundos y luego lo siguió en silencio, toda la cuadra contuvo la respiración, Hazel finalmente exhaló y dijo, voy a dar una caminata, necesito despejar la cabeza, unos 5 minutos después Daisy ladró, el ladrido sobresaltado, no el juguetón. Salí al porche y vi a Hazel al borde de nuestra entrada y a Casper de pie a unos pocos metros frente a ella no había ido a buscarlo. Simplemente se encontraron cuando dobló la esquina, Casper debía de haber estado afuera caminando de un lado a otro intentando calmarse después del colapso de Joe, la postura de Hazel era tranquila, pero su voz llevaba una firmeza constante que no le había oído en mucho tiempo. Casper, dijo, necesitamos hablar, él parecía genuinamente sorprendido, Hazel no esperó. Has arrastrado a mi familia a cualquier desastre con el que estés lidiando, hiciste que Melvin se sintiera inseguro en su propia casa, has causado estrés en todo el vecindario y no tienes derecho a hacer eso. Casper parpadeó, atónito y en silencio, Hazel no gritó, no dio un paso hacia él, simplemente se quedó allí, Daisy a sus pies completamente tranquila, necesitas detenerte, dijo, ahora, Casper abrió la boca como si quisiera discutir, luego la cerró otra vez, finalmente murmuró, no quise que se pusiera tan mal. Hazel negó con la cabeza, la intención no arregla nada, y se dio la vuelta, Casper se quedó clavado en la acera como si alguien lo hubiera desenchufado, Hazel llegó hasta mí en el porche, el rostro calmado pero las manos temblando un poco, ya terminé de dejar que nos empuje, dijo, antes de que pudiera siquiera responder. Lizzie apareció de repente, lo juro, se teletransporta, llevando una carpeta rosa brillante etiquetada Vigilancia de la Cuadra, Grupo Versión 1, me la empujó como si estuviera entregando papeles de evacuación de emergencia. Melvin, anunció, esta calle necesita orden, me he tomado la libertad de crear un programa de vigilancia vecinal, dentro de la carpeta había horarios escritos a mano, pequeños mapas, espacios para observaciones nocturnas y credenciales plastificadas hechas con tarjetas índice con títulos como observador del vecindario y líder de vigilancia de tráfico. Dijo que Curtis vigilaría las noches tarde, la señora Álvarez cubriría los patios traseros, y que yo aparentemente era su segundo al mando. Yo no acepté, empecé a decir, ya lo hiciste, dijo ella, como si eso resolviera todo, luego se marchó pisando fuerte para repartir más volantes, casi tropezando con su perrito diminuto en el proceso, y de alguna manera, increíblemente, el día aún no había terminado. Alrededor de las 10 de esa noche salí a cerrar la camioneta. Casper estaba de pie al final de mi entrada, las manos metidas en los bolsillos, el rostro pálido y agotado, me miró como alguien finalmente listo para admitir algo que había enterrado demasiado tiempo. Melvin, dijo en voz baja, deberíamos hablar, abrió la boca y luego se detuvo, como si las palabras se le quedaran atascadas a medio camino. Sus ojos se deslizaron más allá de mí hacia las casas oscuras, las cortinas que probablemente se movían, no aquí, murmuró, tragó saliva con fuerza, mañana, cuando haya luz, luego se dio la vuelta y cruzó la calle de regreso, los hombros tensos, como si estuviera cargando algo demasiado pesado para soltarlo, y todavía no lo sabía, pero lo que iba a decirme al día siguiente cambiaría todo lo que creía entender. La mañana después del enfrentamiento a gritos de Joe toda la calle se sentía con resaca, no por nada que alguien hubiera bebido, sino por todo lo que se había lanzado al aire la noche anterior, incluso Daisy caminaba despacio, como si no confiara en el silencio. Hazel hizo café y deslizó mi taza por la mesa. ¿Estás bien?, preguntó, creo que todavía estoy alcanzando lo que pasó ayer, dije, honestamente toda la cuadra probablemente se sentía igual, se notaba solo con mirar afuera, nadie estaba cortando el césped, ni barriendo, ni paseando al perro, solo silencio, cortinas moviéndose de vez en cuando, todos esperando a ver qué venía después. Hazel y yo sacamos a Daisy a caminar a media mañana, la casa de Casper estaba completamente cerrada, persianas bajadas como si estuviera intentando mantener al mundo fuera, no había señales de Joe, ni gritos ni movimiento, solo quietud. No me gusta este limbo, murmuró Hazel. A mí tampoco, dije, pero seguimos caminando. Lizzie apareció detrás de su buzón como un muñeco de resorte cuando llegamos a su patio. Buenos días a ustedes dos, dijo, bebiendo un café gigante en una taza que decía el drama es mi cardio.
tranquilo hoy, demasiado tranquilo. Hazel me lanzó una mirada que claramente decía, por favor no la animes. Charlamos un poco, bueno, más bien Lizzie parloteó, y luego regresamos a casa. El día pasó sin que ocurriera nada salvaje, sin gritos, sin autos extraños, sin nuevas quejas pegadas en mi puerta. Fue casi inquietante lo normal que se sentía esa noche. Hazel y yo cenamos y vimos algún programa al que ninguno de los dos realmente prestó atención. Se sintió bien, simple. Tranquilos, nos fuimos a la cama sin revisar las ventanas, lo cual ya fue una pequeña victoria por sí misma. Al día siguiente fue cuando las cosas cambiaron, era ya entrada la tarde. Hazel estaba regando las flores del frente y yo estaba ajustando una bisagra floja de la puerta mosquitera. El sol tenía ese aspecto suave y cálido que adopta cuando el día se está apagando. Una brisa traía el olor de alguien asando carne unas cuantas casas más allá. Entonces la puerta principal de Casper se abrió. No rápido, no ruidoso, simplemente se abrió, salió despacio, con la misma expresión cansada que le había visto después del colapso, pero de alguna manera más suave, como si el borde se hubiera lijado durante la noche. Miró alrededor del vecindario primero, comprobando quién estaba observando, luego nos vio a Hazel y a mí en nuestro patio, dudó como si fuera a volver a entrar, pero en lugar de eso cuadró un poco los hombros, caminó hasta el borde de su entrada y se quedó allí de pie. Hazel me miró con un pequeño y silencioso gesto de cabeza, de esos que significan sigue, escúchalo si quieres, así que caminé hacia la acera, no lo suficientemente cerca como para invitar a algo personal, pero sí lo suficiente como para mostrar que no estaba buscando otra pelea. Casper se aclaró la garganta. ¿Podemos hablar?, preguntó. A diferencia de la noche anterior no parecía desesperado, solo cansado de fingir. Sí, dije, ¿qué tienes en mente? Metió las manos en los bolsillos, miró el pavimento un segundo y luego dijo, te debo una explicación. No dije nada, quería que llegara allí por sí mismo. Tomó aire, arruiné las cosas, no solo contigo, con todos. Otro respiro, y empezó por algo estúpido. Esperé, esa noche en la tormenta, cuando me ayudaste con la camioneta. Sacudió la cabeza, me sentí pequeño, débil, como si no pudiera manejar mi propia vida, y tú simplemente lo arreglaste, sin dudar. Casper, dije en voz baja, eso no es algo de lo que avergonzarse. Sí, dijo él, pero no como si lo creyera. Quizá para ti, no para mí. Mi hijo ya piensa que no soy confiable, mi ex también lo dice, y luego estás tú, salvando mi noche sin siquiera pestañear. Levantó la vista por fin, los ojos cansados pero sinceros. No quería deberte nada, no quería necesitar ayuda, así que me convencí de que habías cruzado una línea. Presenté esa queja, me dije que estaba protegiendo mi espacio. Soltó una risa amarga. La verdad es que estaba protegiendo mi ego. No fue dramático, no fue emocional, fue solo un hombre diciendo la verdad con la que se había estado ahogando durante demasiado tiempo. ¿Y todo lo que vino después?, pregunté. La basura, las quejas, la forma en que acorralaste a todo el vecindario. Se frotó la cara con ambas manos. Seguí redoblando la apuesta. Cada vez que me sentía avergonzado o descubierto atacaba. Yo siguió mi ejemplo. Las cosas se salieron de control. Ya no tenía el control, solo estaba reaccionando. Esa furgoneta que viste, la plateada, dijo como si ya supiera exactamente a qué me refería. Toby es un tipo que usé cuando no quería que mi nombre apareciera en las cosas. Me ayudó a presentar quejas de la manera correcta. Me dijo qué palabras usar, qué fotos toma en serio la ciudad, cómo hacer que pareciera un patrón. Tragó saliva. Pensé que estaba siendo inteligente, solo estaba siendo mezquino. Hazel se acercó un poco entonces, Daisy sentada a sus pies. Casper lo notó pero no se apartó. Me voy, dijo, la ciudad me tiene encima por la propiedad de alquiler. La Joa ya terminó conmigo, he hecho un desastre aquí, uno de verdad, y la verdad es que no puedo arreglar lo que rompí, no aquí. Tragó saliva como si las palabras le dolieran físicamente. Solo quería decirte que no merecías nada de esto. No fue una buena disculpa, no una pulida, no del tipo que se ensaya, pero fue real, torpe y humana. Asentí. Gracias, dije en voz baja, eso era todo lo que necesitaba. Casper se quedó allí un momento más y luego se dio la vuelta y regresó a su casa, despacio pero de algún modo más ligero, como si por fin pudiera soltar algo. 2 días después apareció un camión de mudanza. No vino a despedirse, no esperaba que lo hiciera, pero miró hacia acá una vez antes de subirse a su camioneta. No fue un saludo, solo una mirada, suficiente. Al caer el sol ya se había ido, el vecindario volvió a respirar. Hazel y yo sacamos a Daisy a caminar esa tarde. Curtis saludó, la señora Álvarez sonrió. Incluso Lizzie mantuvo las cosas moderadas diciendo solo, bueno, la paz ha regresado al reino, lo cual, sinceramente, se sintió como moderación viniendo de ella. Durante la semana siguiente las cercas se arreglaron, los arbustos se podaron, las conversaciones se reanudaron, la gente volvió a mirarse a los ojos, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirse, realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.